Marta Anaya, la entrevista. Y hoy tenemos en nuestra entrevista al doctor Carlos Flores, doctor en Ciencias Políticas. Él es investigador del CIESAS, el centro, déjenme leerlo porque es bien complicado, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, y se ha dedicado mucho en lo que es a los temas de seguridad. Don Carlos Flores, qué gusto. Muchas gracias. Marta, muchas gracias. Es un honor estar en tu programa. Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Acabamos de enterarnos hace unos cuantos días de la detención de Luis Cárdenas Palomino, el hombre que era el brazo derecho del superpolicía Genaro García Luna. ¿Qué significa esto? ¿Cómo entenderlo? Bueno, pues es finalmente la acción legal, penal, por parte de la Fiscalía General de la República contra un actor, digamos que viene de servicio público, que tiene un largo historial en las instituciones de seguridad y justicia mexicanas y que enfrentan no solamente acusaciones a nivel nacional, sino a nivel transnacional. Entonces, pues es significativo. Hay que aclarar que en el caso de la Fiscalía Mexicana, el delito por el que se le está acusando es secuestro. Sin embargo, por ejemplo, otras instancias federales como la Unidad de Inteligencia Financiera, pues tiene también investigaciones por lavado de dinero y por enriquecimiento ilícito. Y más allá de nuestra frontera, en la Corte Penal de Estados Unidos, la Corte Penal Federal, el juicio que se le sigue a quien fuera su jefe, al ingeniero Genaro García Luna, pues lo inculpa a él también, ¿no? Digamos, en la acusación, porque todavía no se llega al juicio, la acusación que se establece en su contra lo ubica como copartícipe en delitos pues muy considerables, porque se trata de tráfico de drogas, de protección a organizaciones del narcotráfico y también por lavado de dinero, ¿no? Entonces, pues es un hecho significativo. Lo que se escucha en los pasillos, ahora sí, que tanto del poder como de la policía, es precisamente que la detención de Cárdenas Palomino es precisamente para extraditarlo, para reforzar la acusación contra Genaro García Luna. ¿Tiene la misma impresión? Es probable. De hecho, dada la complejidad y gravedad del delito por el cual se le acusa en Estados Unidos, creo que seguramente el Departamento de Justicia va a buscar la extradición, ¿no? La extradición hacia ese país, y que pues evidentemente pues las evidencias que tengan de él pues forma parte del juicio que en su momento se entable pues, contra estas figuras que fueron tan emblemáticas en el manejo pues sesgado, de acuerdo con lo que se puede derivar de las evidencias que se están manejando, de la información pública que se ha manejado, del manejo sesgado de la justicia mexicana, ¿no? Del aparato de seguridad mexicano. Claro. Una de las cosas que me llamó la atención en la detención de Cárdenas Palomino fue que intervino ahora la Marina, cosa que habíamos visto ausente en esta etapa del gobierno de López Obrador. ¿Le dice algo en particular? ¿Le llamó la atención? Pues yo creo que en alguna medida se debe a la eficiencia demostrada que ha evidenciado esa institución a lo largo de los últimos años para llevar a cabo capturas de actores significativos, ¿no? Es decir, es una institución de alta confiabilidad y que, bueno, pues con este tipo de acciones nos muestra que sigue estando pues, en la vanguardia para llevar a cabo capturas semejantes de actores que por otra parte pues se puede presumir, digamos, como mera hipótesis, que probablemente pues cuenten con menos interés de parte de otras instancias de la seguridad mexicana de capturarlos, dada la amplia red que habían generado, ¿no? Entonces, en este caso, creo que la participación de la Secretaría de Marina pues convalida, digamos, que hay instancias del Estado mexicano que no obedecen a este tipo de intereses y que pueden tener efectos significativos, que pueden tener efectos positivos. Claro. Usted ha estado ahora sí que investigando todo el tema de la seguridad, mínimo desde la época precisamente de Felipe Calderón, de García Luna, así que se ha metido a fondo. ¿Le sorprende lo que estamos viviendo en relación a estos personajes? Pues mira, Marta, en realidad no es sorprendente. O sea, la sorpresa positiva es que finalmente se tomen acciones, ¿no? En contra de ellos, pero yo recuerdo que desde 2008
pues había quienes hacíamos señalamientos de la información que había pública, por supuesto. Y por el contrario, digamos, la tendencia de la época era pues aventar el aparato en contra, asumiendo que se trataba de una crítica de índole política contra una administración federal o algo por el estilo. No había tal. Las evidencias, digamos, daban indicios preocupantes de acciones sesgadas para favorecer a una organización delictiva por encima de otras, en un contexto... Era la del cártel de Sinaloa, ¿no? Exactamente, el cártel de Sinaloa, ¿Y los Beltrán? la estructura de los Beltrán Leiva, que digamos era una estructura delictiva inserta dentro de esa organización más amplia, ¿no? La de Sinaloa, pero eran parte de lo mismo. Entonces, en algún momento hubo una fractura y eventualmente en función de esa fractura, pues empezó a atacar más a ese grupo de los Beltrán Leiva, pero originalmente venían de la misma matriz delictiva, eran una misma organización. Entonces, pues todos esos indicios que había, pues eran rechazados tanto por los propios funcionarios como por ciertos sectores mediáticos que les fueron muy afines, ¿no? Entonces, hay que señalar que pues hoy por hoy estos exfuncionarios pues no se encuentran sentenciados, entonces siempre cabe tener la reserva de la presunción de inocencia, pero es muy difícil que una acusación de esta naturaleza en una corte estadounidense por parte de una fiscalía federal estadounidense sea hecha a la ligera. Es decir, prácticamente la correlación de casos que van apoyados por una acusación federal en Estados Unidos y que llegan a una sentencia condenatoria en contra de aquella persona contra la cual se establecen es altísima. Entonces, es, digamos, altamente probable, dando por descontada la presunción de inocencia, pero es altamente probable que el resultado vaya a ser condenatorio. Entonces, esto de alguna forma convalida lo que desde entonces veníamos señalando y que paradójicamente, pues, lejos de ser recibido con la atención necesaria por parte de las diversas instituciones de procuración de justicia y de seguridad con las cuales cuenta el Estado mexicano, eran más bien desechadas. Y eran desechadas en buena medida porque vemos pues la amplia influencia que este actor tuvo, que estos actores tuvieron, porque era un conjunto de actores en esos mismos circuitos, ¿no? ¿Usted se explicó de algún modo la defensa ultranza que siempre tuvo Felipe Calderón de Genaro y todo su equipo? Era incomprensible, porque siempre se le planteó desde el mejor de los ánimos. No era, digamos, una lógica de disputa política ni de crítica, digamos, mezquina a su gobierno. Era porque el titular del Ejecutivo lo necesitaba saber, pero pues no atendía a ello. Entonces, por las razones por las cuales no atendía, pues ya serán explicables por él, ¿no? Claro, y esperaría detenciones de otros compañeros del equipo de García Luna, como Pequeño, por ejemplo. Hay, digamos, ese actor fundamentalmente pues es uno de los coacusados también en el caso de la acusación penal en la Corte estadounidense y pues se encuentra ahorita prófugo de la justicia. Hay que señalar que efectivamente pues en esa acusación solamente se mencionaron de manera exclusiva a estas tres personas. Eventualmente pues habrá que ver si en el desahogo de la causa pues existan más personas nombradas, que no necesariamente porque sean nombradas implica una acción judicial automática en su contra en Estados Unidos, pero por lo menos México tendría que estar, digamos, muy receptivo a la información que fluya en ese juicio, y no solamente de manera pasiva. Lo idóneo sería que hubiera una colaboración estrecha con las autoridades de justicia estadounidenses para intercambiar información y hacerlo de manera proactiva, de tal suerte pues que otros involucrados potencialmente, porque era una red bastante más amplia, pues encuentren también, digamos, su sitio de tratamiento penal por parte de la justicia mexicana y, por supuesto, estadounidense también. Otra de las cosas que se escucha decir en los medios de seguridad nacional y de los agentes y demás es que todo este grupo encabezado por García Luna se defendió muy bien en digamos, en su trabajo aquí en México ante un posible juicio, pero que nunca imaginaron que iban a ser puestos bajo la justicia de Estados Unidos. Y es desde ahí donde los han encontrado vulnerables. ¿Es así? ¿Que aquí lograron ocultar bien todos sus desmanes y allá no? Yo considero que efectivamente pues el poder que lograron acumular fue transaccional. Por supuesto, fue muy marcado durante la administración
del presidente Felipe Calderón, pero aún en la siguiente administración de Enrique Peña Nieto tampoco, digamos, disminuyeron del todo, aún si no seguían ocupando todos ellos, digamos, posiciones principales dentro de las instituciones de seguridad. Había relaciones familiares, por ejemplo, con algunos de los actores en el círculo cercano de Peña, por ejemplo, en la Consejería Jurídica, ¿no? Hay una relación de parentesco ahí importante. Hubo continuidad de contratos, hubo algunos personajes que pues se refugiaron en los bastiones políticos de estos mismos, del mismo grupo de poder que entonces ocupaba la presidencia, me refiero al Estado de México. Y entonces parece que justamente hubo esa continuidad de tal suerte pues, que no había mucho interés en investigarles. Ignoro si realmente se blindaron de tal suerte que jurídicamente, penalmente, en términos de investigación penal, en realidad, digamos, hubieran logrado borrar todos los rastros. Entonces, el tipo de acciones que hicieron fueron tan amplias que es muy difícil de borrar. Hay que recordar, por ejemplo, que uno de los actores cercanos, participantes directos de los Beltrán Leiva, digamos, a este personaje, Edgar Valdés Villarreal, que le apodaron la Barbie, lo señaló directamente como receptores de dinero para proteger a la organización del tráfico de drogas. Entonces, el problema es que pues, tenemos una deuda de impunidad muy alta por parte de las autoridades federales mexicanas. Entonces, ¿qué tanto se deriva, digamos, de realmente la capacidad de blindaje que tuvieron esos personajes y qué tanto también se deriva de la incapacidad de investigación judicial para este tipo de delitos que tenemos, que estamos refiriendo aquí? No se trata de delitos de robo, no se trata de delitos de flagrancia como posesión de arma de fuego, se trata de un tipo de delito que es de delincuencia organizada y que requiere un tipo de investigación sofisticada que pues, desfavorablemente parece que en esos momentos la Fiscalía no está desarrollándola con la suficiente fuerza que debería, ¿no? Ya, desde hace buen rato usted escribe sobre la relación entre la política y la delincuencia. Ahorita que mencionaba usted la política, yo no sé si le sorprendió de algún modo que ahora en estas elecciones precisamente se mencionara y se acusara que el crimen organizado había apoyado a un partido político, en este caso sobre todo a Morena y en otras zonas, dependiendo del partido que mejor les iba. ¿Usted qué ha seguido esa secuencia? ¿Cómo ve? ¿Qué tanto ha aumentado? ¿Qué ha pasado en ese terreno para llegar a lo que hoy estamos viviendo? Se ha fragmentado, digamos, este tipo de relaciones con el poder político que tenían actores, digamos, delictivos en sentido tradicional, realmente no es nueva, es prácticamente fundacional desde el régimen revolucionario, ¿no? La investigación que yo he logrado hacer, pues muestra justamente cómo no se puede hablar de una penetración unilateral de los delincuentes a la estructura de poder, ¿no? Lo que hay o lo que ha habido es una compenetración de simbiosis histórica, lamentablemente. Lo que sucede es que con la forma en que operaba el régimen, digamos, anterior hasta el 2000, digamos, un régimen pues, centralizado, considerablemente autoritario, pues operaba de una forma relativamente más estable, relativamente más predecible y con lineamientos más o menos pues más claros, ¿no? Por decirlo. Sí, había alianza, digamos, de... Claro, había una alianza de múltiples actores, una alianza corrupta, hay que decirlo, pero que se mantenía relativamente gobernable por esas mismas características del régimen. Lo más paradójico es que después de la alternancia en el poder, la expectativa que teníamos los ciudadanos de tener una democracia basada en el Estado de Derecho, basada, digamos, en la legalidad, ¿no? Pues se vio también trastocada porque esos vínculos no se fracturaron, más bien no se desmantelaron, simplemente se fracturaron, se hicieron más pequeños, se fueron atomizando. Entonces, en esa atomización, pues el desgaste ya prácticamente de 20 años de una condición semejante, pues lo que ha favorecido es que este tipo de escenarios se reproduzcan de manera cada vez más caótica en las distintas entidades y con distintas correlaciones. Ya no se trata, digamos, de solamente una o dos grandes organizaciones delictivas, sino que en esa misma fragmentación, la correlación de quién prima por encima de quién, pues se hace mucho más fluida. Y en algunos casos, por ejemplo, esa violencia se hace más significativa, más visible en los espacios municipales, porque justamente pues es donde hay, digamos, una